El peso mexicano ha marcado un hito, cerrando ante el dólar en su mejor posición en 8 años. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en los últimos minutos de la jornada, el dólar se negoció a 16.56 pesos, reflejando un cambio del 0.56% comparado con la sesión anterior. Esto significa pues una caída acumulada del 0.75% en la semana. Y lo más impactante aún, un descenso del 8.09% en el año. ¿Pero qué dice esto del peso mexicano? Bueno, en los últimos días esta moneda ha mostrado una volatilidad menor a lo habitual, con una tasa significativamente inferior al promedio del último año. Y esto pues señala una estabilidad inusual en su valor, contrastando con el turbulento panorama económico que ha caracterizado a México recientemente. Mirando hacia el futuro, el Banco de México o Banxico nos da pistas sobre lo que nos espera. Imaginemos que estamos en un mercado donde el precio de las frutas varía como de costumbre, así que pues nadie quiere pagar más por una manzana hoy de lo que va a costar mañana. El valor del peso frente al dólar nos afecta a todos. Banxico predice que en 2024 el dólar podría costar entre 17.68 y 18.67 pesos por unidad. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues más aún, cuando el año pasado el peso logró algo inesperado, se fortaleció rompiendo la marca de los 17 pesos, algo que no veíamos desde hace casi una década. Ahora, hablemos de inflación, ese término que tanto escuchamos últimamente. Cuando la inflación sube, lo que ayer costaba un peso, pues hoy puede costar mucho más. Después de tocar un pico del 8.7% a finales del 2022, pues todos respiramos aliviados al saber que Banxico proyecta una inflación de solo 4.02% para este 2024. Y aunque aún no es el ideal 3%, pues es un gran avance. Esto significa que los precios no van a subir tan rápido y nuestro dinero podrá comprar más cosas que antes. Pero no todo se trata de precios y costos. La salud económica de un país se mide también por su crecimiento. Y aquí viene una buena noticia. Se espera que la economía mexicana crezca un 2.29% en este 2024. ¿Qué significa esto para la gente común y corriente, para nosotros de a pie? Bueno, es como si la familia de México, una familia mexicana, en su conjunto, o sea, todos, ganara un poco más de dinero. Y esto podría traducirse en más empleos, en mejores salarios y en general en una mayor capacidad para gastar y sobre todo para ahorrar para imprevistos. Así que mientras el precio del dólar muestra una tendencia a estabilizarse y la inflación parece tomar un gran respiro, el crecimiento del Producto Interno Bruto nos da esperanzas de un futuro económico más sólido. Estas cifras no son solo números en el papel, son indicadores de cómo podría ser nuestra vida diaria. Cuánto costará la comida, cuánto dinero vamos a necesitar para nuestras necesidades y qué tan fácil o qué tan difícil va a ser encontrar mejores trabajos. El peso mexicano, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues más allá de ser la primera moneda en adoptar el signo de pesos, mucho antes de que el dólar estadounidense lo hiciera famoso, el famoso signito del dinero de la S con el palito. Ese lo inventó México. Lo inventó México. Wow. No lo inventó Estados Unidos. Fíjate. Bueno, Estados Unidos ya le agregó otra rayita. Fue la copia. Fue la copia 2.0. Pero en literal, sí, con doble rayita. Con doble rayita. En sí fue México. La famosísima S con un palito, que ahora tiene 2 palitos por el dólar. Ese signo, el signo de pesos o el signo de dinero, lo inventó México. Pero pues el dólar estadounidense lo hizo famoso agregándole la otra rayita. Bueno, pues el peso mexicano cuenta con una rica historia y características únicas que lo hacen destacar en el ámbito global, como la 15ª moneda más negociada en el mundo. El peso no solo domina en América Latina, sino que también tiene su presencia notable en el mercado internacional. Pero, ¿qué más nos dice esto sobre su carácter y su fuerza? Vamos a ver más allá de las cifras. El peso mexicano es el verdadero trotamundos en el mundo financiero, facilitando el comercio y las inversiones más allá de sus fronteras, lo que refleja la interconexión de México con una economía mundial. Además, el peso mexicano es la moneda más negociada en América Latina.
superada en el continente solo por el dólar estadounidense y el dólar canadiense. Y esta realidad no solo habla de su fortaleza, sino también de la confianza que los mercados internacionales están depositando en él. A menudo se ve como un barómetro también de las economías emergentes, especialmente en América Latina, donde su desempeño puede influir en las tendencias regionales. Dentro de su estructura, el peso mexicano presenta denominaciones que facilitan transacciones, tanto pequeñas como de gran escala, con monedas que van desde 1 centavo hasta 20 pesos y billetes que ascienden hasta los famosos 1,000 pesos mexicanos. Ofrece una amplia gama para todo tipo de actividades económicas. Cada moneda y cada billete no solo tiene un valor económico, sino también tiene un valor cultural, pues están adornados con imágenes que cuentan la historia de nuestro amado México, la cultura y la biodiversidad tan maravillosa que tenemos. ¿Sabían que el peso mexicano ha tenido varias transformaciones a lo largo de su historia? Antes de la reforma monetaria de 1993, México utilizaba las siglas MXP como peso mexicano para el peso, y después de la famosa revaluación o devaluación cambió a MXN o nuevos pesos mexicanos, nuevos pesos o nueva moneda mexicana. Esta transformación no fue meramente cosmética, reflejó un fortalecimiento económico y una estabilización tras los periodos de inflación y de crisis. El peso no solo es significativo en el comercio diario, sino que también juega un papel crucial en los mercados de divisas, donde inversores y especuladores analizan su desempeño para tomar decisiones financieras globales. Su fluctuación es estudiada detenidamente por economistas y analistas para entender las tendencias económicas, no solo de México, sino también de mercados emergentes en general. También ha sido un precursor en la inclusión de elementos de seguridad avanzados en su papel moneda, desde hologramas hasta marcas de agua y elementos que cambian de color. Estas características no solo son necesarias para combatir la falsificación, sino que también narran la evolución tecnológica y la dedicación de México a preservar la integridad de nuestra moneda. Este panorama nos presenta un peso mexicano más resistente y en una fase de recuperación notable, con una disminución en su volatilidad, proyecciones de inflación decreciente y un crecimiento económico moderado. El peso está escribiendo un capítulo fascinante en la historia económica de México, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿continuará esta tendencia en el futuro y qué factores van a determinar el rumbo del peso mexicano en el escenario económico global? Sí, sobre todo, Alba, ahora que se vienen elecciones, que es algo que va a mantener en vilo la estabilidad del peso mexicano. Muchos dicen que hay una estabilidad ya mucho más allá de las elecciones, ¿no? No es como en los 90s, que una elección era un sinónimo de inflación. Agárrate porque ahí te voy. Devaluación, las dos cosas, ¿no? 2 por 1 que era sí. Catastrófico. Sí. Pero sí, la verdad, ya sé que luego no falta quien nos diga, pero es que hay que reconocer la buena gestión económica que en este momento se tiene en cuanto a la moneda. 8 años que no teníamos la valorización del peso mexicano como la tenemos ahora. Solo que hace 8 años, Alba, no existía el COVID. Exacto. No estaba el conflicto en Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, disrupciones en las cadenas de suministro, disrupciones en el Mar Rojo con el conflicto de los hutíes. Hace rato Israel escaló ya en el Líbano este conflicto, etcétera. O sea, y aún así, la Fed, por ejemplo, hace 8 años había una cosa que no tenía Estados Unidos, que hoy estorba mucho en su economía, Biden. Exacto. Hace 8 años, por ejemplo, no habían estallado todos este tipos de conflictos internacionales y Estados Unidos no tenía el techo de deuda insostenible que hoy tiene, y las reservas petroleras de Washington estaban por las nubes, no como ahora que están agotadas al 0% prácticamente. Sí. Y aún así, el peso ha sabido resistir, y no solo resistir, sino que ser la primer moneda con el mejor desempeño mundial, hablando de monedas emergentes. Sí, la verdad que sí, eso sí hay que reconocerlo, porque han pasado muchísimas cosas en el mundo, y sé que mucha gente me dice, no, pero es que esto no se ve reflejado en mi economía de la casa, porque eso es un tema muy, muy recurrente siempre que hablamos de temas así.
Pero de verdad, amigos, tenemos una inflación en el mundo terrible. Hay países de esos denominados países de primer mundo, de las naciones de esas que tanto vemos y que ponemos de ejemplo para muchas cosas, que tienen su economía en contracción, que miembros del G7 tienen una economía en contracción, como lo es Alemania y Japón, y México no tiene una economía en contracción, cuando siempre decíamos, si a Estados Unidos le da gripa, a México le da una neumonía, y Estados Unidos tiene principios de una gripa muy fuerte, muy severa con Biden, por el techo de deuda, y México no está teniendo principios de una neumonía. Entonces, sí hay problemas en el mundo derivados de todo el entorno, como tú lo decías, pero la verdad, la economía mexicana lo está haciendo y lo está resistiendo muy bien. Bueno, imagínate a qué nivel que, por ejemplo, ahora es muy común que cuando salen los informes de la FED, siempre se está a la espera de los informes de la FED sobre la subida de tipos o no, para ver cómo se va a comportar el peso. Y usualmente se esperaba que, por ejemplo, la FED diera buenos informes acerca de una reducción, por ejemplo, de la tasa de interés para que le fuera bien al peso. ¿Por qué? Porque era como a ver qué migajas se caen de la mesa, porque de ahí comemos. Ahora es al revés. Ahora, cuando la FED saca uno de estos anuncios complicados de que sostienen la misma tasa de interés, que hay subida de tipos, por ejemplo, o que se sostienen, los mercados internacionales comienzan a titubear y los inversores dicen, ups, no, lo que hablamos el otro día, en lugar de poner mis inversiones en bonos del Tesoro estadounidense al menos del 5%, mejor los invierto en México en CETES al 11%, que me va a dar una tasa de rendimiento al doble que lo que me haría de invertir en dólares estadounidenses. Claro. Parte de la clave. México ha estado jugando mucho al yo soy mejor que el dólar. Esa es la realidad. Y cada vez que el dólar se atora, el peso está jugando a avanzar con esta oferta, ¿no? Del 2x1, yo te ofrezco más, mi tasa de interés es mejor. Es el juego que ahora está viviendo México. Claro, muchos luego nos dicen, es que le falta mucho al peso para ganarle al dólar. Y yo creo que más que pensar en ganarle al dólar es ser una economía que resista a las fluctuaciones del dólar como lo está haciendo México. El dólar, el techo de deuda, la economía puede tambalearse en Estados Unidos, que sí, depende mucho porque somos socios comerciales sumamente importantes. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero si nosotros tenemos una economía tan sólida y tan robusta, resistimos mejor los embates del exterior, como están pasando ahorita. Claro. Hay pasando muchísimas cosas fuera de México que no están haciendo tambalear a la economía mexicana, como sí están haciendo tambalear a otras economías del G7, a otras economías del primer mundo que luego ponemos como ejemplo. Entonces, sí hay que darle crédito a la economía mexicana en estos momentos y sí hay que reconocer la buena gestión económica que se está llevando a cabo para que la economía de México no solo no deje de crecer o se contraiga, para que crezca y se siga manteniendo en los números que va. Claro, es la clave y es lo que estamos viendo hoy en los mercados, y esta nota yo creo que refleja precisamente eso. Vamos a hablar de Javier Milei, el presidente de Argentina, conocido por su campaña presidencial bastante estridente, muy poco común, muy llena de exabruptos, con espectáculos con motosierras, con verdaderos shows. Pero, ¿quién es realmente Milei y por qué se está convirtiendo en un paria internacional, comenzando por América Latina? Desde que tomó posesión, ha estado siempre en el ojo de las tormentas y la polémica. Esa la acompaña incluso antes de que fuera presidente. Especialmente en todo lo que tiene que ver ahora en sus relaciones con sus homólogos en América Latina. Recientemente hubo comentarios despectivos precisamente hacia los presidentes de Colombia y también de México que causaron un verdadero revuelo. Colombia se indignó demasiado y de hecho esto llegó a tal grado que expulsó a sus diplomáticos argentinos. Incluso el presidente de México también, que no llegó a estos extremos, aunque no era para menos, expresó su descontento también. ¿Qué fue lo que dijo y qué llevó a un presidente a actuar de esta manera? ¿Es simplemente un temperamento explosivo o hay algo más en juego en la salud mental o en la inteligencia política de Javier Milei? Vamos a analizar el panorama económico
y político que rodea a Javier Milei en Argentina y a demostrar cómo ahora evidentemente Milei se está arrepintiendo de sus palabras. La economía argentina ha estado bajo una presión tremenda, con una inflación anual que supera al 211% en el 2023. ¿Ustedes creen que tenemos problemas económicos cuando la inflación está por abajo del 4%, por ejemplo, en México? Ahora imagínense una inflación del 211%. La población, por supuesto, quería algo diferente, quería algo distinto. Y aquí es precisamente donde entró Javier Milei, con las promesas de romper el status quo político con una motosierra, literalmente, jaló una motosierra y la echó a andar y eso impactó a muchas personas. Era en sentido figurativo, pero la pregunta es, ¿funcionó su método? Internamente, Milei ha aplicado le ha llamado así, terapia de choque, que ha reducido drásticamente los empleos del gobierno, despidos masivos en la burocracia, que muchos, por supuesto, no lo veríamos de entrada nada mal, y eso ha llevado protestas masivas, evidentemente, de parte de los afectados. El otro problema es que su enfoque no se detiene en las fronteras nacionales, sino que también ha generado una enorme antipatía hacia lo que se conoce como marea rosa, o lo que él designa así, este giro o vuelco de Latinoamérica a la izquierda política que está proliferando. Y Milei se ha declarado un enemigo de las izquierdas, y eso lo pone en una posición precisamente de confrontación con otros países de la región. Milei y por extensión, lamentablemente Argentina, porque ahora él no habla por sí mismo, sino que sus palabras son evidentemente el reflejo de lo que dice el presidente de Argentina bajo la figura del Poder Ejecutivo, se ha convertido en una especie de paria en América Latina en la diplomacia internacional. Pero aquí surge una pregunta retórica. ¿Es posible que la agresividad de Milei tenga algún beneficio, aunque sea al interior de la Argentina? Fíjense, paradójicamente, el comportamiento de Milei puede estar uniendo a América Latina, pero en su contra. Los recientes conflictos incluso nos están mostrando cómo precisamente tanto Colombia como México están uniéndose en contra de Javier Milei. La trayectoria de Milei desde que era profesor de economía hasta que literalmente era una rockstar, una estrella en debates televisivos y finalmente presidente, refleja su naturaleza combativa y también su desdén por la política convencional y la diplomacia. Esta personalidad tan bipolar ha definido también a su presidencia, para bien o para mal. En su país, por ejemplo, enfrenta una economía bastante tambaleante y a una ciudadanía que cada vez está más dividida entre el apoyo a las políticas de Milei y la indignación por sus métodos tan radicales y sus palabras tan explosivas. A nivel internacional, Milei también se ha convertido en un verdadero catalizador de problemas y tensiones y divisiones en la región. ¿A dónde llega? Algo revienta, algo quiebra o algo explota. Pero también irónicamente es, como decíamos, un factor de cohesión por ser una figura tan controvertida. Y ahora la cuestión es si podría ser esto una estridencia que de alguna manera estaría buscando algo más, porque Milei está inadvertidamente fortaleciendo la unidad de América Latina en contra de su gobierno. El presidente de México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ya le respondió. Dijo que estaba asombrado, criticó los comentarios del presidente argentino Javier Milei de sus insultos, que lo había calificado. Milei dijo que el presidente de México era un ignorante y cualquier palabra que venga de un ignorante le halagaba. Eso lo dijo en una entrevista ante CNN. Y López Obrador utilizó precisamente sus redes sociales para decir que estaba desconcertado y que desaprobaba, por supuesto, las palabras de Javier Milei. Y dijo que había una paradoja en lo que él vio en la elección de Milei por parte del pueblo argentino, que es conocido por ser perspicaz, por su capacidad analítica. Y López Obrador cuestionó de alguna manera cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, pudieron elegir a alguien como Milei. Que, bueno, pues no solo demuestra esto las palabras que ha dicho Milei, un desdén hacia la gente, sino que, y en esto sí coincidimos con el presidente de México, ha hecho comentarios bastante desastrosos y controvertidos sobre figuras religiosas. Por ejemplo, acusó a su propio paisano,
Javier Milei, acusó a su paisano, el Papa Francisco, de ser comunista y dijo que era un representante del maligno en la tierra. O sea, imagínense qué nivel. El Papa, que además es un jefe de Estado y que es ciudadano de la Argentina, dijo que el Papa Francisco era comunista y representante de Satanás en la tierra. Ese es un tipo que no está bien de sus facultades mentales. Estas declaraciones de Milei, por supuesto que provocaron mucha consternación, no solamente en la Argentina, sino en la comunidad internacional, en la comunidad católica, en Italia, por supuesto, porque la figura doblemente respetada del Papa, ahora con esta dualidad de no ser solamente argentino, sino que también es un argentino que es el jefe de Estado de un lugar tan importante como el Vaticano, como Italia, pues por decirlo de alguna manera, en el lado europeo y en el mundo entero, pues generó mucha controversia. Y la respuesta de López Obrador no se detuvo en la crítica, sino que también aprovechó, por cierto, la oportunidad de demostrar su solidaridad con el presidente colombiano Gustavo Petro, porque también fue objeto de los comentarios de la lengua de Javier Milei, tan larga, por cierto. La tensión escaló cuando el gobierno colombiano anunció que no iba a tolerar esos insultos de Milei y expulsó a los diplomáticos argentinos, ahuecando el ala, y en un acto significativo en la diplomacia internacional, los expulsó de su territorio. Y esto que nos dice que algo que no se había visto por mucho tiempo, las declaraciones de Milei han dividido y roto a los lazos que alguna vez unieron en América Latina, en lugares tan importantes como México y Colombia, a estos países en la diplomacia internacional. ¿Por qué Colombia tomó esta actitud? Pues nada más calificó Milei al presidente de Colombia como un asesino terrorista. Imagínense. Milei no solamente afectó personalmente al presidente de Colombia, sino que viniendo de otro jefe de Estado, esto daña la confianza y el respeto entre ambas naciones. No se trata de insultos personales, sino de comentarios de un jefe de Estado a otro. Y esta no es la primera vez que Milei dirige esos comentarios tan corrientes, tan vulgares, tan ofensivos a otros mandatarios. Digo, empezó por el Papa, imagínense qué no dirá de Petro o del presidente Andrés Manuel. Su historial de declaraciones, por ejemplo, hablando de Colombia, ha sido bastante fuerte, bastante provocador. Puso en tela de juicio incluso a la diplomacia y el respeto mutuo que debe de existir entre Colombia y Argentina. Y por eso la Cancillería de Colombia lanzó un comunicado en donde dijo que las palabras de Milei no solamente deterioraban la confianza, sino que también pues rompían lazos con Colombia y que eso ofendía la dignidad del presidente electo democráticamente de Colombia. Y ahora la cosa es cuánto impacta esto en el deterioro de las relaciones históricas entre Argentina, México, Colombia. ¿Se arrepiente Milei de lo que dijo? Pero por supuesto que sí, muchísimo. ¿Saben por qué? Porque ahora la Argentina, gracias a los comentarios tan imprudentes de Milei, Argentina que está sumida en una crisis económica profunda, la Argentina que necesita más que nunca de sus hermanos en América Latina para fortalecer sus lazos comerciales y diplomáticos, la Argentina que especialmente necesita de países cercanos a él para poder superar esta terrible, no es una racha, es un problema de décadas que lo ha llevado a un 200% de su inflación en sus puntos más altos. Necesita de la solidaridad de toda América Latina. ¿Y lo está logrando? Por supuesto que no. No solamente no lo está logrando, sino que los está poniendo en su contra. Entonces, ¿qué lleva a Milei a hacer estos comentarios que solo sirven para distanciar a países tan importantes que además son socios comerciales estratégicos o eran de la Argentina? Miren, hay que considerar los números y yo creo que no la midió Milei. Argentina exportó, por ejemplo, bienes por un valor de más de $700 millones a México. $700 millones. Y más de 460 millones a Colombia en el 2022. Y estos países no solamente representan mercados importantes para los productos argentinos, sino que también son fuentes de inversión y cooperación económica. Entonces, ¿por qué comprometer
estas relaciones vitales, este comercio internacional, estas relaciones que tanto necesita Argentina en estos momentos por la retórica de un tipo como Javier Milei, que le gana la víscera y que de pronto, pues a nivel internacional rompe y juega con fuego en uno de los momentos más delicados del país. Más allá de las cifras, está la estrategia a largo plazo. La recuperación económica de Argentina depende muchísimo de su capacidad para fortalecer las relaciones comerciales, para atraer inversiones nuevas al país, para participar en proyectos de cooperación regional. Miren, por ejemplo, uno de los interesados en invertir en la Argentina es precisamente Carlos Slim, un mexicano que es dueño de muchas de las compañías más grandes del mundo. Y eso por poner solo un ejemplo de cómo inversiones tanto de México y Colombia son tan importantes. Ahora, al antagonizar con líderes que antes eran sus socios comerciales y sus países amigos, Milei no solamente está reduciendo las oportunidades actuales para poder superar esto, sino que también está poniendo en riesgo alianzas y acuerdos de cooperación económica que necesitaba muchísimo para poder superar este problema, que no lo generó él, que se lo heredaron, pero que podría empeorar con esta situación definitivamente, Alba. Así es. Sobre todo porque no se trata de una... Milei representa un país, representa a una nación y a su economía. Es el representante de Estado. Puede caerte o no puede caerte bien el representante de otro país, pero tú tienes que pensar en tu economía y en tu población, no en tus sentimientos, no en tus percepciones personales. Un jefe de Estado debe de pensar en el beneficio de su nación. ¿En qué beneficia a la Argentina pelearse con México, pelearse con Colombia y pelearse con medio mundo? Yo creo que un representante de un país debe velar por hacer acuerdos comerciales que te beneficien, porque para eso estás tú como representante de ese país, para buscar el beneficio de tu país, de tus ciudadanos y tus mejoras. Que estás en contra de la izquierda y por eso estás en contra de México y de Colombia, porque sus gobiernos son de izquierda. Yo creo que la mejor manera de demostrarle, no solo a los argentinos, a toda Latinoamérica y el mundo, que la derecha es la mejor alternativa en los gobiernos, es haciendo una buena estrategia de gobierno sin atacar. No ataques, deja que tus acciones, que tu plan de gobierno, que todos tus proyectos que tuviste en campaña por los que la población argentina te eligió, claro, sean los que hablen por ti. Que tu trabajo hable por ti, que tu carta de presentación sea: recibí a la Argentina con una inflación del más del 100%, con una devaluación, con una crisis terrible, porque la recibió el señor así, no fue el que la provocó, fue una economía que él recibió así. La recibí en su peor momento en la historia de la Argentina, pero con mi política, con mi gestión, con todo lo que hicimos, le estoy demostrando no solo a la Argentina y al pueblo que me eligió y me tuvo la confianza, a toda Latinoamérica y a todo el mundo, que los gobiernos de derecha son lo mejor, porque siguiendo con mi plan, con mi proyecto, logré poner a la Argentina. No necesito pelearme con México, claro, ni con Colombia, ni con nadie. Voy a demostrar que con hechos, no con insultos. No con insultos, no con palabras, porque no hay mejor manera de callar al mundo que con los hechos, no con las palabras, porque entonces nos volteamos en un discurso corriente y en un discurso vulgar que no nos va a llevar a nada, más que a la confrontación, a la pérdida de lazos diplomáticos, como en este caso con Colombia, y no te llevan a nada. Volvemos a quedar en lo mismo. Lo que Colombia quiere es una buena gestión de su presidente. No le importa más nada, por algo lo eligieron. Claro. Lo que la Argentina quiere es ver mejores resultados en su economía y una mejor gestión de su presidente. Por eso está Milei en la silla, porque confiaron en él y por eso lo eligieron. ¿Sabes, Alba? Es cuando se desbordan las ansias de cambio. Dice, por ejemplo, Víctor Madrid, Alba Marina, desde Colombia, los argentinos eligieron su Iván Duque 2.0 y ya los colombianos lo vivimos, ahora lo vivirán los argentinos. Lamentablemente, mis respetos para el pueblo argentino. Nosotros en México vivimos una versión, no se le compara, ya Milei está over the top, diría Biden, ¿no? Vivimos, es el Fox argentino 2.0. Imprudencias, comentarios lamentables. De hecho, tú y yo, Alba, habíamos dicho que no íbamos a hablar en sí de Javier Milei. Hoy estamos hablando de este tema realmente porque es algo fuera de lo común que ha provocado la ruptura de relaciones
entre países como Colombia, por ejemplo, y México no llegó a tanto, de verdad, por obra y gracia de Dios, pero tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Yo creo que tiene que ser más prudente Milei. Y la razón por la que habíamos dicho que no íbamos a hablar de Javier Milei en general en este canal es porque de verdad yo creo que no está bien de sus facultades mentales. Yo sí creo, y no es un insulto, yo sí creo que tiene un desorden bipolar o una... carece de algo en sus facultades mentales. No, ¿cómo se los digo? Debería de declararse en estado de interdicción. O sea, no me parece que esté bien porque hoy es un Milei y de pronto explota y dice cosas de las que estoy seguro que luego se arrepiente por una especie de desorden bipolar, Alba. Sí, puede ser que sí, pero pues realmente lo vuelvo a repetir. Yo creo que la mejor carta de presentación de Milei debe ser su trabajo, su gestión. Claro. Y dejar la estridencia del momento con las declaraciones. Yo creo que le gusta estar en los reflectores, le gusta hacer tendencia internacional. Esa es su manera de ser. Pero, puede Alba, ser, pero yo creo que una mejor manera de ser tendencia internacional van a ser los resultados de su gestión. Pero mira, no está mentalmente estable. Lo digo con todo respeto. O sea, desde el momento en que un jefe de Estado, por ejemplo, un tipo, dice que el Papa Francisco es un comunista representante de Satanás en la tierra. O sea, imagínate, Alba, cómo te atreves a... Yo sé que él tiene una religión diferente, ¿no? Pero eso no lo exime de faltarle al respeto a un jefe de Estado, no solamente al líder de una religión tan grande, sino también a un jefe de Estado que además es su paisano, que no ha dado pie a que lo insulte así. Imagínate, pues, qué no esperar de palabras como, por ejemplo, en contra del jefe de Estado de Colombia o de México. Hace unos días precisamente hizo una declaración igual de terriblemente lamentable. Dijo que Israel no había cometido un solo exceso en Palestina, cuando estamos presenciando un genocidio que ya salió la Corte Penal Internacional, que tanto había querido mantenerse al margen, ya salió y dijo: Israel está cometiendo un genocidio y debe de parar inmediatamente. El Consejo de Seguridad de la ONU ya pidió un cese al fuego total inmediato. Rusia, China, Estados Unidos, el mismo Washington que tanto lo protegía, pues ya salió el mismo presidente Biden y dijo: Israel está fuera de control, está over the top. Fue Blinken a Israel, trató de llegar a un acuerdo con Netanyahu. Por cierto, hoy Netanyahu está ya enviando a emisarios suyos para intentar lograr un cese al fuego total, porque la presión es demasiado grande. O sea, es el mundo entero, excepto Argentina a través de Milei. O sea, ¿cómo puede ser, Alba, que en la diplomacia internacional se cometan esos excesos tan lamentables en contra del Papa, en contra del presidente de México, en contra de Petro? Comprendo lo de Palestina por su fanatismo religioso. Ajá, fuera de contexto. Pero pues. ¿sabes lo que me resulta curioso? Es que hace unas semanas les hablábamos de que Reino Unido duplicó el área de excepción para la pesca con las Islas Malvinas. Y sin embargo, no hubo una sola declaración de Milei cuando eso los perjudica. Claro. En cambio, para mitigar la nota, sacó un decreto contra el aborto. Sí, sí. Entonces, eso es lo preocupante. Yo creo que hay que proteger a la Argentina también en sus aguas. No solo en lo del aborto, esos son temas que no me voy a meter, pero hay que proteger las aguas, hay que proteger la pesca, hay que proteger la economía de Alba, tu país. Déjate eso, defiende las Malvinas, que es tuyo. Exacto. O sea, porque te lo robaron. Te la robaron y te están robando más agua. O sea, pusieron un decreto al doble sin consultarte, violando los tratados internacionales. Y no hubo una sola reacción. Entreguista. ¿Por qué? Yo hubiese esperado una reacción sumamente explosiva del presidente argentino, porque dije, oye, es un robo a lo descarado. Claro. ¿Puedo o no puedo estar de acuerdo con sus declaraciones, con su política? Al final del día, yo no soy una ciudadana argentina y no me afectan. Pero lo que sí yo dije, es un robo a lo descarado. Les están aparte de que les robaron las Malvinas, les están volviendo a robar más. Debe haber una reacción. No. Nada. Como si fueran sus patrones, como si... Calladito. Sí, patrón, lo que usted diga, ¿no? O sea, me parece realmente que ahí sí hubo un exceso, Alba, en que un personaje que es tan explosivo debió sacar la casta y decir: no, señor, esa línea no se cruza, claro. La Argentina pide respeto, las Malvinas son nuestras,
por lo menos hacemos un rechazo total a lo que hoy vimos, aunque no hubiera habido más acción después, Alba, pero por lo menos en ese momento un comunicado. No lo hubo. En cambio, te envalentonas con el presidente de Colombia, que no se está metiendo contigo realmente, no te está robando ningún territorio, pero lo que sí te está dando es 400 millones de importaciones de comercio y te cargas contra México, que te está dando 700 millones en importación precisamente de productos a tu país. Y lamentablemente quienes pagan los platos rotos al final del día, Alba, somos los ciudadanos de todos los países, que entre nosotros de verdad no hay discordia, entre nosotros no hay diferencia y no debe de haberlas. Yo creo que tenemos que dejar muy claro esto, que se trata de un jefe de Estado que lamentablemente yo creo que está mal de sus facultades mentales. Cualquier tipo que llame así al Papa Francisco. Alba, ni Irán, por ejemplo. O sea, ni estados en donde se profesa, por ejemplo, el Islam u otro tipo de religiones, ni en Medio Oriente se atreven a tanto. Es que yo creo que cargar contra líderes religiosos porque tú no seas de esa religión o porque tú no profeses esa fe o no creas en esa religión es pasar una línea que no, mientras esa religión no te esté ocasionando pérdidas a tu mandato. Pero si además es tu paisano y puede ser un poderoso aliado para salir. Cargar contra el Papa, cargar contra pues algún los ¿cómo se llaman los de las religiones? Contra un pastor muy prominente de una religión. Sí, los líderes religiosos. Los líderes religiosos, yo creo que es tocar fibras que no tienen nada que ver con la política, porque se supone que la política y la religión están separadas en muchos lados. Entonces yo creo que la religión tiene que ser por un lado y la política debe ser por otra. En este caso, obviamente, pues el Vaticano es un estado y luego el Papa mete, digamos, como decimos en México, mete su cuchara en algunas cosas, pero tampoco he visto unas declaraciones del Papa salidas de tono. Yo creo que puedes pedir que no se inmiscuya en ciertos asuntos de manera respetuosa. Pero no se estaba metiendo. Exacto, pero puedes decir, es que no me gusta cómo hace declaraciones en este o en este tema. Pues de manera respetuosa. Mira, porque Alba, es otro ahora, muy en el fondo, cada Estado. quien puede tener sus propias percepciones, buenas, malas, acertadas, pero la inteligencia es un valor más grande que tu opinión, sobre todo cuando eres jefe de Estado. Y ser tantito inteligente, decir... Una vez un amigo me dijo, fíjate, en Veracruz, y se me quedó muy grabado eso, la política es para ser amigos. Es algo que debe entender Javier Milei. La política es para ser amigos, no para pelearse con el mundo. No, y en estos momentos, ¿qué necesita Argentina para salir? Amigos. Imagínate, no amigos, Alba... No, pero, socios comerciales. Claro, pero si tienes aliados poderosos, de decir, a ver, ahora soy el jefe de la Argentina... y necesitamos salir de un 200% de la inflación, necesito de todos los aliados posibles. No me voy a pelear con el mundo. ¿A quién tengo de mi lado? Fíjate que el Papa de la Iglesia Católica, que es la religión más grande del mundo, bueno, no, la más grande del mundo es la de la India, ¿verdad? Sí. Bueno, la segunda más grande del mundo, pues es católico y es argentino, pues. Entonces es mi aliado. Es mi aliado fundamental que me puede abrir puertas con otros jefes de estados e impulsar a la Argentina para salir juntos de esto. Hubiera sido un aliado muy poderoso. Evidentemente el Papa no va a cargar contra Milei ni contra su gobierno, pero yo creo que es algo que Milei pudo usar a su favor. Así las cosas, amigos. Nada nuevo bajo el sol, nada que no se esperara, pero lo que sí es que lamentablemente esto está trayendo consecuencias muy fuertes que van a acarrear un impacto económico también. Me gustaría pensar que esto va a cambiar. No va a cambiar. No. Chango viejo no aprende maromas nuevas. A mí únicamente lo que tú decías, la política es para hacer amigos. Probablemente el señor no quiera hacer amigos y está en su derecho de no querer hacer amigos con otros jefes de Estado. Pero yo creo que la política en un jefe de Estado debe de ser hacer negocios. Diplomacia. Diplomacia y negocios que te dejen ganancias. Claro. Porque al final del día... A tu país, pues, no, exacto, no a sus arcas, ¿no? Exacto, a su país. Porque al final del día, para eso te pusieron ahí. Haz bien tu chamba, únicamente. Y hacer bien tu chamba no es pelearte con los vecinos. Es hacer comercio, negocio, dinero. Lo que Rusia acaba de mostrar hace unas horas va a cambiar todo en Ucrania.
Hablamos de una escalada sin precedentes seguramente, no solamente de la guerra, sino de la venganza. ¿Cuál es la razón de esta venganza tan poderosa? Rusia ha revelado hace unos momentos pruebas que evidencian supuestos nexos entre Ucrania y el atentado en una sala de conciertos de Moscú el pasado fin de semana. Recuerdan que este atentado hablábamos de que cobró la vida de al menos 143 personas, incluyendo por supuesto menores de edad, y desde el Kremlin advirtieron que iban a castigar implacablemente a todos los responsables de este atroz crimen contra civiles. La investigación avanzó debido a muchos interrogatorios, análisis de dispositivos técnicos incautados, básicamente teléfonos a los detenidos, estudios de las transacciones financieras, y estas acciones llevaron finalmente, mediante los equipos que utilizaron para contactar a quienes habían ordenado este ataque, revelar vínculos precisamente de los autores del atentado en el Caucus City Hall con nacionalistas ucranianos precisamente, y están relacionando también que recibieron sumas importantes de dinero a través de criptomonedas provenientes desde Ucrania. Estas fueron las declaraciones iniciales de algunos de los testigos que reveló el propio Kremlin, y a partir de ahí se comenzaron a desatar las investigaciones pertinentes. Делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему указание? Людей. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. Да. За сколько денег? Где-то 500 000. 500 000 чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели. Потеряли. Влезть, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграм написали без имя, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Как он с ними познакомился? Телеграм. Он говорит, в Телеграме. В Телеграме познакомился. Да, Телеграм шино суде. А по какому это телефону? А телефон ки Телеграм Телеграм суде. Телефон ки да Телеграм рувай каде. Да, чеки кабы задевку. Estos tipos están sufriendo su peor castigo en vida. Ayer Alba veía, antes de continuar con el análisis y las pruebas que revelaron después de que dieran estas pistas, de que los contactaron por teléfono, les incautaron los teléfonos, vieron desde dónde venían las direcciones IPs y las cuentas de Telegram. Al final recuerden que Telegram es una empresa, si no me equivoco, rusa, y entonces se facilitaron estas cosas, pero rastrearon incluso el seguimiento de las criptos, pero estos detenidos evidentemente la están pasando terrible. Ayer veía un video que hablaba acerca de las prisiones rusas y de por qué en Rusia no hay pena de muerte, porque dicen que la pena de muerte es una cortesía muy grande, porque las verdaderas prisiones de máxima seguridad y las condenas rusas son una verdadera tortura en vida, que lo que desean precisamente este tipo de delincuentes es una pena de muerte, porque es lo mejor que les puede pasar. Pues que lo hablábamos ayer, que yo le decía a Víctor que estoy de acuerdo, perdón amigos, yo estoy de acuerdo con ese tipo de condenas en prisiones, porque yo creo que también es una manera de prevenir que más gente siga haciendo lo mismo, porque es cuando tenemos un sistema penal tan blandito que los deja salir tan fácilmente, vuelven a delinquir y luego asesinan a alguien. Y después de algunos 2 o 3 años de que están portándose bien dentro de la cárcel, una cárcel que estamos manteniendo con nuestros impuestos y que la están pasando bomba, salen y vuelven a delinquir y vuelven a infligir daño. Y la familia que pierde a un ser querido por un delincuente de estos después de unos 4 o 5 años, no se quita el dolor sigue ahí. Y ellos salen y vuelven a infligir dolor. No todos digamos que salen de la cárcel y dicen, ay, no quiero volver. La gran mayoría reincide. Entonces yo creo que ese tipo de sistema penitenciario es el ideal para evitar que más gente siga delinquiendo. Pues no la están pasando absolutamente nada bien. Tan solo en las imágenes lo pueden ustedes ver. Están cantando sus mejores éxitos
Y ahora, por supuesto que gracias a esas declaraciones iniciales, se iniciaron precisamente algunas búsquedas a través del rastreo de los dispositivos que dijeron estas personas que utilizaron para ser contactados. ¿Quiénes son estas personas capturadas que vieron ustedes, 2 de ellos en el video? Son 4 sujetos de Tayikistán que están ahora bajo arresto y van a enfrentar una cadena perpetua, evidentemente, en una de las prisiones de máxima seguridad de Rusia. Y además de eso, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia está sugiriendo que Occidente facilitó este atroz acto ejecutado por islamistas radicales. Son palabras serias, son acusaciones fuertes, porque según esta fuente, los servicios de inteligencia occidental y también los ucranianos estaban directamente relacionados con el atentado. Fíjense nada más el tamaño de las declaraciones y lo que esto podría desatar, que evidentemente va a empeorar todo el escenario de guerra actual, porque aquí surge una pregunta clave. ¿Qué interés tendrían en desestabilizar y crear pánico en Moscú? Y yo creo que esa es la clave que hoy está detrás de esto, porque muchos medios occidentales, rápidamente, que fue la acusación que hizo Moscú, salieron a asociar el ataque con ISIS. Ni bien había pasado un par de horas y los medios occidentales tradicionales ya tenían una respuesta de quién fueron. Fue ISIS. Fue ISIS y no hay más. Carpetazo, que no se toque a Ucrania porque Ucrania no tiene nada que ver en esto. Y Rusia apuntaba en eso a una manipulación extraña, a una manipulación política detrás de grupos como ISIS y Al-Qaeda, y frente al Nusra, que está implicado Al-Nusra en, dice Moscú, con la OTAN, principalmente con Estados Unidos y con Reino Unido. Son las acusaciones que hace. Vladimir Putin también dijo que se iban a identificar y a castigar a cada una de las personas involucradas en la preparación de esta atrocidad. Y hoy, con la tecnología y con la vigilancia que hay, es muy difícil ocultar esto, sobre todo cuando los capturados dicen que utilizaron un teléfono y una aplicación, por ejemplo, como Telegram, para contactar a las personas que le ordenaron. Por eso, en las primeras horas después de su detención, ahora comprendemos un poco más a lo que se refería el presidente de Rusia cuando sale y dice: ya sé que fue ISIS, lo que quiero saber es quién le ordenó que hicieran esto. Se refería a estos 4 desconocidos que recibieron una misteriosa orden de quién, y ese pago vendría de dónde. En dólares estadounidenses estamos hablando, Alba, de $5,500. Pues es que usualmente en los países en vías de desarrollo o en países como el Medio Oriente, en muchas comunidades... Estos eran rusos, pero en muchas comunidades de Rusia exacto, eso es una fortuna. Eso es una fortuna. Lo veíamos, lo podemos ver también en México. ¿Cuántos jóvenes que en Veracruz, cuando estaba empezando todo el desastre que hay, les llamaban halcones a los que trabajaban en las gasolineras y les daban 1,500 pesos, y obviamente comparado con su sueldo que percibían al mes en la gasolinera por estar poniendo gasolina, pues era un dineral. Entonces entraban a ser halcones para los grupos delictivos. Y es que además, Alba, les avisaban. Sí, y es que además no nada más era ese pago, sino que se esperaba recibir un pago, se entiende, una suma mucho más fuerte, y que el medio de transacción había sido criptomonedas precisamente. De hecho, ya hay varias declaraciones que han salido de distintos analistas a decir que detrás del financiamiento de este tipo de atentados hay una estructura organizada, y no solamente se trataría de nacionalistas ucranianos aislados que se les ocurrió, agarraron criptomonedas y contactaron a alguien en Telegram. Nadie puede ser tan ingenuo para pensar que puedes hacer eso. Este atentado podría tener básicamente 2 motivaciones. Evidentemente, la principal es dañar a Rusia y provocarla, porque no fue dirigido en contra, por ejemplo, de altos rangos militares, de personajes de la política rusa. Fue en contra de civiles en medio de un concierto, y eso evidentemente tenía el objetivo no en contra de los que les dispararon porque fue a quemarropa y aleatoriamente, era provocar a Rusia y dañarla. Y en este momento, en donde estratégicamente Rusia parece llevar la ventaja en Ucrania, estos actos bárbaros podrían ser intentos de las élites occidentales y también pues un intento más de desestabilizar y provocar una reacción emocional imprudente de Rusia, como
que derive en algo muy similar en lo que estamos viendo que pasó en Israel. Una reacción imprudente que terminó en la condena internacional precisamente por lo que se desató en una verdadera masacre de civiles. Y eso pues alteró el equilibrio actual en el conflicto en Israel. Hoy quien se está convirtiendo curiosamente en un paria internacional no es Putin, sino Netanyahu, y se está aislando de la comunidad internacional, algo que las sanciones no han logrado hacer precisamente con Rusia. ¿Podría este tipo de estrategias resultar si es que de esto se trata? Pues lo que sabemos hasta ahora es que según el Comité de Investigaciones está apuntando a una complicidad directa de nacionalistas ucranianos en la organización y en el financiamiento de este atentado. Y esto, amigos, nos debe de llevar a preguntarnos cómo una célula nacionalista ucraniana tiene esa capacidad de inteligencia militar, esa capacidad de organización financiera para desatar o despertar la ira de una nación entera. ¿Están operando solos? ¿Agarraron simplemente su Telegram y dijeron, ¿por qué no? Y voy a hacer esto. ¿O hay una estructura mucho más grande de una inteligencia mayor, patrocinada por otros estados, que quizás estén vinculados con gobiernos? Porque claramente las motivaciones del atentado son varias. Por un lado está, por ejemplo, el deseo de infligir un daño a Rusia. Esto es evidente. Un país que estratégicamente parece haber avanzado muchísimo en la guerra en Ucrania, en contra no solo de Ucrania, sino de Occidente. Y para la Unión Europea y para Estados Unidos, para la OTAN en general, esto es imperdonable. Es intolerable porque se trata de un fracaso total de la OTAN contra Rusia a través de esta guerra proxy en Ucrania. ¿Cómo están reaccionando? Al parecer están optando por demostrar que también pueden causar daño, aunque de manera bárbara. Y por otro lado está el objetivo de provocación en un contexto donde la guerra evoluciona en contra de ciertos intereses y esto podría intentar despertar una reacción en Rusia tonta, una reacción a escala que barra con objetivos civiles y que veamos replicar, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy, repito, en Israel, en donde lo que está haciendo Israel es un exterminio étnico que está provocando la condena internacional y el alejamiento incluso de sus aliados más incondicionales como Washington, por lo menos en público. ¿Tendría este objetivo? Pues ahora está surgiendo esta controversia cuando vemos que tantos medios occidentales indicaron rápidamente que los servicios de inteligencia estadounidense no compartieron toda la información que tenían realmente sobre la amenaza de este atentado. No es una sospecha pensar que Estados Unidos ya sabía que esto iba a pasar. Lo dijo públicamente, que esto iba a pasar, pero no dijo por qué ni de dónde. ¿Qué tipo de hechos le llevaron a Washington a concluir que esto pasaría? ¿Por qué retendría Washington información tan crítica? Porque el hecho de guardarse esta información por parte de los servicios de inteligencia estadounidense hoy se está entendiendo por muchos analistas como una perspectiva de riesgo contra el beneficio del contexto geopolítico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al considerar tal vez la revelación de este tipo de información, habría estado exponiendo a uno de sus mejores aliados, si esto que hoy revela el Kremlin fuera cierto, que sería precisamente Ucrania, o también pudo haber tenido que exhibir sus métodos de recopilación de inteligencia, que serían el espionaje. Y decir que sabían esto tal vez hubiera tenido la implicación de aceptar que están espiando dentro del territorio ruso. Esa también puede ser otra explicación. Entonces simplemente no lo dicen porque no pueden decir esto, ¿no? Pero estas fuentes, que ahora son claves dentro del gobierno ucraniano o estructuras militares, por ejemplo, que no solo están comprometiendo las operaciones futuras, sino que también están desestabilizando la colaboración y la influencia de Estados Unidos en la región. Porque lo que vamos a ver a continuación va a ser una escalada terrible. Desde una perspectiva geopolítica, claro que esto huele mal y nos está sugiriendo que podría haber una estrategia de contención donde, fíjense, paradójicamente estaríamos hablando de mantener la estabilidad, la poca estabilidad que queda en la zona, pero permitiendo ciertos eventos que sucedan porque simplemente la labor del espía es espiar, no actuar. Estados Unidos podría haber estado calculando también
que la divulgación de la inteligencia y la acción preventiva podrían resultar en un daño todavía más grande a los intereses de Washington a largo plazo, como por ejemplo perder la confianza de fuentes claves, debilitar su posición negociadora en la región o simplemente provocar un endurecimiento de sus posturas en el conflicto ucraniano que podría cerrar canales de comunicación crítico, porque al hacerlo hubieran tenido que salir a decir, no te lo quería yo decir, ¿no? La clásica vecina chismosa, ay, amiga, no te lo quería yo decir, pero he estado espiando a tu marido y fíjate que anda con otra. Ajá. Entonces, pero no te dice con quién. Claro. Entonces, Y no pásame el chisme completo. Claro, entonces, oye, si tú sabías, dime con quién. Y dos, a ver, espérame, me dijiste que lo has estado espiando. ¿Por qué? ¿A qué interés tienes tú, no? Claro. ¿Qué interés? Ahora sí, poniendo el ejemplo de la vecina chismosa, ¿qué interés tienes tú en mi marido? ¿Por qué lo espías? Si ni yo lo espío, ¿por qué lo viene a espiar la vecina? Porque hay algo que interesa, ¿no? Sí. Y evidentemente esto es de interés para Washington, Claro. pero podría ser que esté implícito el hecho de no aceptar que hay espionaje estadounidense en Rusia, dentro del suelo ruso. Y entonces, pues esas serían palabras graves que, en lugar de provocar una actitud de Moscú de, oye, ya gracias por el tip, pues estaría exhibiendo algo más. Pero también puede tratarse de un espionaje fuera de suelo ruso y que fuera un espionaje de Washington en Ucrania y que también entonces desde Ucrania se hubiese planeado esto y así se hubieran enterado. Ese es el riesgo precisamente de lo que hoy está sugiriendo entre líneas el Kremlin con sus declaraciones en donde dice que ya hay pruebas que sugieren la posible complicidad precisamente de Washington o directa o indirectamente, de alguna forma, y de Ucrania. Y la negativa de revelar estas fuentes hoy está levantando muchas sospechas de nuevo sobre la profundidad de la relación precisamente entre estos supuestos, llamémoslos como los llama Rusia, nacionalistas ucranianos y los gobiernos occidentales. Porque está sugiriendo hoy que existe un vínculo muy oscuro, muy perverso, que podría estar revelando cierto nivel de cooperación o al menos una tolerancia implícita de todas estas acciones tan terribles de desestabilización que cobraron la vida de más de 140 inocentes. Muchos de ellos, o la mayoría, o todos, no tienen nada que ver en el conflicto, nunca han tomado un arma, pero el atentado en Moscú no solamente fue un acto de violencia trágica, que condenó, por cierto, el mismo Washington, sino que también podría ser un verdadero punto del antes y el después de la guerra en Ucrania, porque esto va a desatar definitivamente la ira del Kremlin. Seguramente que vamos a ver, Alba, cómo en las próximas horas también Zelensky, si no es que ya salió en estos momentos que estamos hablando, a decir que es una excusa del Kremlin para escalar el conflicto. Y no debemos descartar ninguna teoría, esa es la realidad. Pero por eso hablábamos en un principio de la importancia de haber formado un comité serio de investigación, incluso con actores internacionales que se hubieran ofrecido, por ejemplo, Alemania o el mismo Washington, a enviar al FBI, por ejemplo, a colaborar con Rusia para esclarecer esto. Hubiera sido ridículo, Alba, Claro. porque Rusia hubiera dicho, yo no quiero gente del FBI en suelo ruso. como tú- Pero, Alba, lo que hubiera pasado es que Washington se hubiera lavado las manos y hubiera dicho, yo ofrecí una colaboración independiente. En lugar de salir a las horas de que ocurrió y decir, una cosa sí está claro, Ucrania no fue ISIS. Oye, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Cómo sabes que fue ISIS? ¿Cómo sabes que Ucrania no tiene nada que ver? ¿Y por qué una semana antes habías advertido que esto podía pasar? A ver, Penny, explícame. Claro, pero como tú decías la vez pasada, que decía siempre, no sale tu abogado, ¿cuándo has conocido un culpable que diga, sí, fui yo? No. Y ahora hay una posible explicación a esto, Alba. La posible explicación, que tiene lógica, es que Washington lo sabía porque espía. Claro. Digo, ¿para quién sería nuevo? Y que no lo dijo porque sería tanto como aceptar que está espiando en suelo ruso y ucraniano, pero advierte Pero pues de alguna es que manera. eso no es nada nuevo. O sea, no es y no es que esté defendiendo ni nada. No es nada nuevo. Lo hace Estados Unidos, lo hace China, lo hace Inglaterra, lo hace Israel a través de todos. O sea, muchas grandes Del naciones, Mossad. del Mossad, muchas grandes naciones lo hacen. O sea, no es exclusivo de Estados Unidos.
que es el que últimamente ha estado más, que se ha descubierto más, que le encanta hacer eso. Y China. Y China. Porque recuerdas también que hace poco tuvo un conflicto diplomático con España justamente porque estaban espiando dentro de territorio español. O sea, no fuerita. Aquí puede ser que tal vez hayan espiado de fuera. Perdón. Pero en España fue dentro. Claro. Y mira, yo creo que el principal reproche, Alba, no es la aceptación o no del espionaje. Yo creo que lo que hoy expone el Kremlin, el reproche más grande del Kremlin, en donde dice, a ver, puede haber un vínculo perverso aquí de Ucrania con Washington, no porque tú supieras y no me dijeras. Yo entiendo que me espías y no me va a decir, oye, Rusia, el otro día te estaba espiando y me enteré. No te lo van a decir, no. ¿Te tenía alambreado los teléfonos? Sí. Pero no se trata de eso. Rusia también lo hace. ¿Te acuerdas que en Alemania precisamente hace poco exhibió las conversaciones de dos generales alemanes que estaban planeando un ataque al puente de Crimea? Y Alemania sale indignado a decir, ¿pero cómo se atreven a espiarnos? En lugar de decir, oye, discúlpame por querer volar tu puente. No, o que hubiera dicho, no, déjate tú que se atrevan a espiarnos. Yo hubiese salido a decir, pero ¿cómo se atreven a inventar que nosotros... Exacto, eso es falso, falso de toda falsedad, dirían por ahí. Sí. Yo no fui, nunca lo pensé. Esa no es mi voz, utilizaron inteligencia artificial. Yo me hubiera aventado de muertito, pero no salgo a decir, ¿cómo me están espiando? Eso es algo que yo nunca he hecho ni lo volvería a hacer. Exacto. Pero yo creo que el reclamo no es ese. El reclamo es, si se trata de supuestamente lo que acusa hoy Rusia, nacionalistas ucranianos, entonces es muy probable que Washington lo supiera porque se planeó en parte desde Ucrania y no lo paró. Y ese es el reclamo de lo que Rusia, repito, está diciendo. Es la teoría que hoy Rusia lanza, es lo que está reprochando. Cada quien tiene que evaluar o tendremos que estar muy atentos a lo que pasa. Lo que sí vemos, Alba, es que por un lado vimos un aceleramiento de decir, no fue Ucrania para nada, no lo metan en este rollo, fue ISIS. ¿Cómo sabes? Porque yo ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabías? ¿Y por qué no me dijiste? ¿No? Dime cuáles son tus fuentes de inteligencia. Y la segunda, este señalamiento que hoy cuadra con algo que decir, o sea que para allá iba la cosa y no querías que se llegara a este extremo. Y Ucrania también, y eso también cuadra, ¿eh? Va a salir a decir, esto es una simple excusa para culparnos a nosotros y escalar el conflicto. Cualquier cosa puede ser posible en este mundo y nada se debe de descartar. Pero cuando hay misticismo y obscuridad en las investigaciones, prolifera lo peor. Siempre uno se imagina lo peor y aciertas. Entonces yo creo que hay algo que sí se está encubriendo aquí. Mal y acertarás. Hay algo que evidentemente, Alba, se está cubriendo aquí y hoy estamos revelando que evidentemente huele mal. Claro. Huele mal. Y en las siguientes horas veremos cuáles son las reacciones de estos. Pero de que va a haber reacciones, va a haber. Y de que va a empeorar todo el conflicto en Ucrania, lo va a hacer. No hay otra manera. Dudo mucho yo que después de que el Kremlin revela esto, acto seguido, o sea, bueno, pues ya quedó. Sí, no. Pues sobre todo si ves la delgada línea, ¿no? Grupos pro-ucranianos, que fue lo mismo que pasó cuando volaron el Nord Stream 2. Sí. O sea, la misma conexión. Grupos pro-ucranianos. Pero ahora ya hay una acusación directa y hay un vínculo que cada vez estamos viendo cómo se refuerza más en el discurso de una vinculación de que no fue algo aislado y tampoco fue Ucrania aislado. Ese tipo de señalamientos tan constantes son peligrosos en el escenario geopolítico porque nos habla de una escalada en esto, en donde no debemos de olvidar que 143 personas perdieron la vida y es lamentable. Terrible. Vladimir Putin ha dicho que Rusia no tiene intenciones de atacar a los países de la OTAN, pero también ha dado una advertencia muy fuerte. ¿Saben qué dijo? Que las bases de la OTAN que albergan los aviones F-16 utilizados en misiones de combate en Ucrania podrían convertirse en objetivos legítimos para Rusia. A ver, entonces no entendí, Alba. Es como, yo no voy a atacar a la OTAN, pero sí voy a barrer con tus bases que tienen los F-16. Pues es como... No sé si es halago o... Pues sí, como que me quedo también a mi lado. ¿Me tranquilizo o no? Oiga,
A ver, presidente, vuelva a repetir eso. Me repite la respuesta. Repita la respuesta para que la procese bien. Sí. Porque como que es viernes, presidente, mi procesador se traba. Sí, efectivamente. Pero ahora, Alba, Putin ha aclarado. Y fíjate lo que dijo literalmente. Dijo, no tenemos intenciones agresivas hacia los estados de la OTAN. Pero, y ahí viene el pero, ¿qué significa esta palabra que dijo después de no tenemos intenciones agresivas a la OTAN, pero donde están sus F-16, esas sí las vamos a barrer? ¿Por qué? ¿Y bajo qué línea roja? Bueno, esto lo dijo el presidente ruso en un discurso dirigido hacia los pilotos de la Fuerza Aérea Rusa de la región de Tver, en donde Putin dijo que estaba hablando acerca de la idea de si era cierto que Rusia tenía intenciones de atacar a países como Polonia, que hoy por la mañana comentábamos que había dicho que estaba en preguerra. Y los estados bálticos y la República Checa, que también supuestamente estarían en la mira del Kremlin. Dijo que eso era un absurdo total y que era una manera de engañar a la población para justificar el aumento del gasto militar. Miren, de hecho, déjenme mostrarles lo que dijo, que hace rato lo comentábamos en el canal de Alba, pero la Matrix nos muteó. Uy, sí. Entonces no sé si lo alcanzaron a ver, pero bueno, vamos a verlo. Pero si no, pues también vayan a verlo a nuestro canal y ahí nos dicen si lo alcanzaron a ver completo o no. Si estábamos en vivo y justo estábamos... Pues ya a ver si no nos vuelven a bloquear, Alba. Vamos a ponerlo de nuevo. ¿Qué más da? Lo que dicen acerca de que nos disponemos a atacar Europa después de Ucrania es un completo disparate. Alarman a su propia población exclusivamente para sacarles dinero de su propia gente. Más aún considerando que la economía se está contrayendo. El nivel de vida está cayendo. Así es obvio, sencillamente obvio. Todos lo reconocen. No es ninguna propaganda, es lo que está sucediendo en realidad. Necesitan justificarse, así que ahí van, asustando a su población con la posible amenaza rusa, mientras ellos mismos extienden su dictamen por todo el mundo. Híjole, no sé cómo no estar de acuerdo con algunas cosas, Alba. Que nuestras economías se están contrayendo, pues sí es cierto. Sí. Que cada vez el dinero no alcanza para nada, pues también es cierto. Que nos están vendiendo y bombardeando con esto. La guerra con Rusia viene y tenemos que invertir más en arma. La OTAN necesita más dinero, esa es nuestra prioridad. Olvídate de comer, olvídate de la salud, olvídate de la educación. Hoy la prioridad es invertir en armas. Y entonces ahí sale ¿por qué? Porque vamos a invertir en armas. Si yo tengo 2 meses o literalmente 4 esperando por una cita médica para un familiar y no hay doctores suficientes, sí, pero es que la guerra con la OTAN ya es inminente. Sí, claro. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo ese en vivo que les decimos que la Matrix nos bajó en mi canal, después hubo un comentario de una amiga que se los voy a leer para que no digan que yo me lo estoy inventando. Ahí están los comentarios, lo pueden ir a ver a mi canal en el video. Nuestra amiga se llama Luz Elena Lomelí y ella pone, así es, Alba, en Alemania ya se abrió un debate de si es necesario comenzar en las escuelas a preparar a los niños con el tema de guerra y que soldados vayan a las escuelas a dar charlas. Es terrible cuando lo ves y piensa, ¿por qué nadie habla de paz y solo guerra, guerra, guerra y más guerra? Saludos. Y, exacto, ¿por qué tienes que empezar a preparar a los niños en primaria, en una etapa en la que deberíamos de preocuparnos? Porque nuestros niños aprendan a leer bien, a escribir bien, a hacer buenas matemáticas, aprendan las cosas de historia y todo lo que viene inmiscuido en eso y que sentemos las bases para que ellos decidan más adelante qué quieren ser. ¿Por qué les tienes que meter desde un inicio el odio hacia lo que sea, que no esté en tu misma idea, que no piense lo mismo? ¿Por qué meter la guerra? ¿Por qué no mejor hablar de la paz, de hacer lazos? Claro. ¿Por qué necesariamente? Y tú decías eso de que conducir varias horas. Justo esta semana en Twitter lo vi, lo puso CBS Canadá o CBS Canadá en las noticias y que hay una señora en Nova Scotia, que es una provincia de aquí, Nueva Escocia, no tiene family doctor de familia, en donde ella vive. Entonces la señora maneja 5 horas hasta la capital de Moncton, hasta Fredericton, la capital de la provincia de Nueva Brunswick o New Brunswick. Maneja 5 horas para ir a ver a su family doctor porque en Nova Scotia no tiene. Entonces,
¿por qué esa necesidad de este gobierno de mandar dinero, millones que decían, es que 60 millones de dólares no es mucho dinero? 60,000. No, de Canadá. Ok. Trudeau, que le va a dar Pensé a que Ucrania. lo que le debe Estados Unidos a Ucrania. ¿Cuál le Debe es debe? un decir, ¿verdad? ¿Cuál Porque, debe? pues es que ya se los prometió Biden. Pues sí. Y el otro dijo, pues ya me lo debes. Ay, ya me lo debes. Si ya me dijiste, no, pero dices 60 millones que dijo Trudeau que le iba a dar, no es mucho. Pero en este momento en donde ves este tipo de notas que una señora canadiense que paga impuestos, que está aquí bien, dices, oye, ¿por qué le mandas 60 millones? Porque no ves mejor la manera de que haya más doctores, que haya más clínicas, para que la señora no se exponga 5 horas manejando para ir a una consulta médica. Claro. O sea, nosotros nos quejábamos porque nuestro doctor de familia está a 1:30 en Toronto. No, hombre, pues me sale barato. Y es difícil en la retórica, Alba, pelear con eso. Porque ¿quién puede decir, no, es que ¿qué puede haber más importante que la salud? La guerra. Claro. ¿Para qué te interesa curarte del corazón si nos vamos a morir todos en un mes cuando Rusia ataque? Entonces tenemos que invertir en la guerra, que es parte de las declaraciones que estamos viendo. La cuestión es que, por otro lado, mientras dice Rusia, no tenemos intenciones de atacar a la OTAN, pero nos vamos a echar las bases donde estén los F-16 porque son un objetivo legítimo. A ver, ¿cuál es el contexto de esta nota y a qué se refiere? ¿Por qué son objetivos legítimos? Porque resulta que Ucrania está anticipando la llegada de los F-16 que le prometieron los países miembros de la OTAN. ¿De cuántos aviones hablamos? De 42 aviones F-16 de la OTAN que ya van en camino. Y los pilotos ucranianos se han estado entrenando precisamente en Occidente para pilotearlos. Y Occidente está aprendiendo está enseñándole a los ucranianos a manejar estos cazas. Y frente a esta pregunta sobre si los pilotos rusos tendrían vía libre para atacar estos F-16 en territorio de la OTAN si se usan contra Rusia, pues entonces en ese contexto Putin respondió que serían considerados objetivos legítimos si estos aviones realizan operaciones de combate desde Ucrania. Un poco enredado el asunto porque entonces hablamos de, operaciones de combate desde Ucrania o desde la OTAN. Déjenme explicarles de qué se trata esto y ahora lo vamos a entender. Putin dijo que en Ucrania los F-16 serían destruidos del mismo modo que destruyeron sus tanques, sus vehículos blindados y también otros equipos, incluidos, dijo, los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples. Hay que recordar que precisamente esta semana, durante una reciente visita que Putin hizo al 344avo Centro Estatal de Uso de Combate y Recapacitación de Personal de Vuelo de Torzhok, en la provincia de Tver, el presidente ruso demostró que había un interés particular en el potencial militar de su país, inspeccionando de hecho un misil antitanque llamado mi ruso no es muy bueno, Alba, pero algo así como Hrisantema, que era el sistema antimisiles, y es un misil empleado por un helicóptero de ataque Mi-28NM, que no es cualquier arma. Miren, déjenme mostrárselos y para que vean de lo que hablamos y ahora les explico. Здравия желаю. Решите, как я вам расскажу. Специальная военная операция, мой экипаж выполнял задачи по поиску спасения экипажей. До 6 тысяч потом. Так точно, но сейчас новые движки более агрессивные. Головка самонаведения выполняет захват. Далее командир экипажа полностью понимает о том, что захват произведен. Хризантема с повышенной боевой частью, боевая головка. Дальность полета 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих, когда ракета попадает в танк, у танка прям башню отрывает. Это не из-за... Este misil tiene un alcance impresionante de 10 kilómetros y según los expertos del centro, su ojiva potenciada es capaz de arrancar la torreta de un tanque al impactar. Pero, ¿qué significa esto en el contexto del conflicto actual? La capacidad destructiva del misil Hrisantema, que específicamente está diseñado para desactivar vehículos blindados, envió un mensaje muy claro sobre el nivel de sofisticación y letalidad que Rusia busca en su arsenal militar.
Al hablar de un misil que puede destruir un tanque a 10 kilómetros de distancia, estamos discutiendo no solamente un avance tecnológico, sino que también estamos hablando de una estrategia que está apuntando a la supremacía en el campo de batalla. Está buscándose una ventaja decisiva precisamente en situaciones de combate. La inspección de Putin aquí no solamente se limitó a este sistema de misiles antitanques, sino que también puso mucha atención en un helicóptero llamado Mi-28NM, junto con otro modelo Mi-8, en donde se destacaba, que fue lo que ustedes vieron en escena hace un momento, la importancia de la aviación en las tácticas militares rusas. Estos Mi-28NM también son conocidos como cazadores nocturnos. ¿Por qué? Porque son una versión avanzada precisamente del helicóptero de ataque que Rusia había estado desarrollando y mejorando durante muchos años, que están equipados para realizar misiones en cualquier condición climática y en cualquier momento del día. Este helicóptero está equipado con el misil Crisantema, que se convierte en una amenaza muy importante para cualquier tanque blindado en el suelo de guerra. Durante esta visita, de hecho, Putin también tuvo la oportunidad de interactuar con otros pilotos que se entrenaban en el centro y ahí mostró la operación de este tipo de tecnología que es muy importante. Este despliegue tecnológico militar tan avanzado como este tipo de misiles antitanques puestos en helicópteros como los Mi-28NM nos están dando una idea de cómo están evolucionando las tácticas de guerra y la importancia precisamente de tener una superioridad aérea. Y aquí es donde entra precisamente en escena el F-16. Ahora, con la próxima llegada de estos aviones, de los F-16, Rusia está asegurando que la entrega de estos sistemas a Ucrania no van a cambiar nada en la situación del campo de batalla. Además, está advirtiendo que en la planificación militar rusa se consideraría la capacidad de los F-16 para llevar armas nucleares, fíjense. La cuestión es que Ucrania renunció a su arsenal nuclear en los años 90 y no hay indicios de que se equipara a los jets ahora con estas armas nucleares. Eso sería terrible, claro. Pero la pregunta es, ¿podrían realmente estos F-16 cambiar el curso de la guerra en Ucrania? Esa es la pregunta más importante, porque lo que hoy se plantea precisamente en Rusia gira en torno a la llegada de los F-16, que son aviones de combate estadounidenses de cuarta generación, también conocidos porque tienen una capacidad aérea para realizar muchas misiones, incluyendo ataques aéreos, combate aire-aire, operaciones de interdicción. Y ahora que Ucrania está esperando recibir estos nuevos juguetes, hablamos de al menos 42 de estos cazas, pues está surgiendo la pregunta, ¿cómo va esto a cambiar o inclinar la balanza de uno o de otro lado? ¿Será algo como lo que se anunciaba, por ejemplo, con los Abrams, que eso iba a cambiar todo el escenario y no ha cambiado nada? ¿O esta vez sí será diferente? Estos F-16 tienen muchas ventajas significativas, es real. Primero, por ejemplo, su tecnología avanzada, que incluye sistemas de radar sofisticados capaces de detectar y rastrear objetivos a largas distancias, y eso les está dando una ventaja táctica muy importante, claro. Además, estos jets pueden llevar una amplia gama de armamentos, desde misiles aire-aire hasta bombas guiadas por láser, y eso les permite atacar objetivos terrestres y aéreos con muchísima precisión. Ahora, ¿qué pasa cuando se enfrenta a la tecnología militar rusa? Porque Rusia también tiene sistemas de defensa aéreos muy avanzados, como el S-400, que está diseñado para detectar y destruir precisamente este tipo de aviones a distancias de hasta 400 kilómetros. La pregunta es, ¿pueden los F-16 evadir estos sistemas de defensa rusos? Bueno, aquí viene la pregunta, porque estos F-16 son rápidos y son ágiles, pero necesitarían tácticas muy, pero muy sofisticadas y apoyo electrónico remoto para superar las defensas aéreas rusas. ¿Se las dará Occidente? Esa es la preocupación en estos momentos de Putin. Pero hay otra cosa más. Los F-16 deben de enfrentarse, cuando lleguen a Ucrania, se van a enfrentar con esta realidad de los aviones de combate rusos como el Su-35, que tiene capacidades comparables que son el equivalente de los F-16. En una fuerza de combate aire-aire,
el resultado sería tal vez sorprendente y muy adverso a lo que hoy está planteándose en el discurso. Otro aspecto es la logística, porque fíjense, y aquí viene el truco de todo esto. Para que los F-16 sean efectivos en Ucrania, ¿saben qué se necesita? Una infraestructura adecuada, como pistas de aterrizaje para los F-16 y hangares protegidos. Y Ucrania no los tiene. No los tiene. Entonces, no está claro cómo es que van a usar los F-16 si no tienen pistas de aterrizaje para usarlas. Por eso Putin está hablando precisamente de que despeguen desde países miembros de la OTAN pistas de la OTAN, pero que vayan al territorio ucraniano. Es decir, ya estaríamos hablando, a ese punto ni siquiera se sabría si los pilotos son ucranianos o pilotos de la OTAN. Ahora, la capacitación de los pilotos ucranianos, porque ningún piloto ucraniano en estos momentos puede pilotear un F-16 de forma efectiva porque se requiere años de experiencia. Y Ucrania nunca ha tenido antes F-16. Entonces, se va a repetir la misma historia. No es como un curso de manejo que te vayan a dar la G1 aquí como en Ontario, ¿no? Sí. Porque hagas tu drive test escrito. Ok, pueden decir, es que ya están en prácticas, ¿no? Sí. Pero para poder manejar un tipo de para avión que te den la como licencia para de que conducir. te den la licencia de conducir un F-16, no creo que sean como que 100 horas de vuelo. O sea, claro. no es cualquier tipo de avión. Supuestamente, bajo toda la tecnología que tienen, son unos megaaviones. No es cualquier tipo de avión. Obviamente, no solo es despegarlo y que aterrice sano y salvo el avión. Es las maniobras evasivas, todo el tipo de maniobras que hacen con esos aviones de guerra. No creo que adquieras eso en unos 6 meses, claro, porque no estás volando todos los días, la práctica. Los pilotos que empiezan a volar estos aviones llevan horas y horas y horas de entrenamiento, tanto táctico, práctico, teórico y toda la cosa. Entonces, Ucrania no lo tenía porque no tienen esos aviones, no tienen algo similar en la Fuerza Aérea Ucraniana, no tienen algo similar como para decir, es que le agarraron rápido el tiro porque ya estaban acostumbrados. Qué buenos son. Qué buenos son, ¿no? Les agarraron así, a la primera agarraron cómo era, porque en Ucrania tienen unos aviones que son no iguales, pero como que son los familiares lejanos, entonces rápido le agarraron la onda como era. No tienen ni pistas, Alba. Exacto, entonces probablemente sí sea verdad que pilotos ucranianos están por acá en estos lares tomando los cursos, pero no creo que le vayas a soltar el avión F-16 así nomás, porque sí, porque se va a matar. La primera que no sepa utilizarlo bien, se va a matar el piloto y te va a echar a perder. Le va a poner la reversa en lugar de reversa, mami. Se va a confundir entre el freno y el acelerador. Pues, Alba, es que esa es la cosa, porque sí, mira, ahora, te repito, no hay pistas de aterrizaje, exacto, no hay hangares protegidos para los F-16, no hay infraestructura. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que toda esta fuerza aérea esté saliendo desde hangares y pistas de la OTAN hasta el campo de batalla. Entonces, Alba, eso ya es muy, como dicen nuestros hijos, ya es muy tricky, porque entonces ya estamos hablando a lo descarado de una guerra frontal de la OTAN, fuerzas aéreas de la OTAN ya bueno, de piloteando. Por sí ya está, pero digamos que ahora sí sin caretas. Ahí sí se cumpliría lo que tanto ha vaticinado Macron, que ya de lleno se meta a la Ucrania, porque espérate que Rusia se llevó mi uranio, entonces que reciba su merecido. Y que sí, que de plano Putin dice no es cierto, ya están desde hace tiempo. Claro. Entonces lo que Putin está diciendo ahora es, fíjense qué delicado es esto, porque lo que Putin está diciendo van a ser objetivos legítimos y descubrimos que estos F-16 están partiendo desde pistas de la OTAN, hangares de la OTAN, al campo de batalla. Y entonces dice que podrían atacar estas pistas y hangares de la OTAN en donde estén los F-16. Y ojo, porque entonces esa línea roja también que Putin ha establecido también es una línea roja para la OTAN, porque activaría el artículo 5 de la OTAN, porque ya sería un ataque ruso en territorio de la OTAN, de hangares de la OTAN, y ahí sí, como tú dices, fuera caretas. Sí. Ahí fuera caretas porque ya sería un conflicto 1 a 1. Rusia directamente con la OTAN. Y es grave. Por bastante. Eso... No sé qué decirte. Yo cuando veo esta nota, yo la leí y dije, caray.
La volví a leer, Alba, y yo dije, bueno, pues que a ver en español. Que de a tiro. A ver en español, porque dices, oye, ¿cómo? O sea, yo no tengo intenciones de atacar a la OTAN, les quieren sacar su dinero, pero donde están los F-16, ahí sí. Se están estableciendo estas líneas rojas, ¿no? De, a ver, si la OTAN me ataca, yo sí los ataco. Y la OTAN está diciendo, de aquí podrían salir los ucranianos. No lo ha dicho, pero es lo que se presume. De aquí podrían estar saliendo los ucranianos, vamos a pensar. Pero tú no me puedes atacar. Claro, oye, ¿y cómo vamos a saber efectivamente que los pilotos sí son ucranianos? Y ahora, ¿no sería meterse en un conflicto que se supone no es de ellos y en el que ellos no están inmiscuidos? Porque se supone que ellos solo están mandando el armamento y ellos no están dentro del campo de batalla. Pero ya ni siquiera se enviaría. Ahí sería el centro de operaciones. Como poco a poco es así diciendo, pues es que si ya lo sabe Dios, pues que lo sepa el mundo, Pero ¿no? esta nota me dio mucha desconfianza, Alba, porque yo digo, no se estará anticipando este escenario ya para decir, a ver, va a llegar el punto donde ya Ucrania de a tiro no da una, nos vamos a tener que involucrar directamente, vamos a decir que son pilotos ucranianos, pero salen desde aquí, pero lo que va a pasar en contraparte es que Rusia va a atacar y ahí sí se va a hacer un Por eso te digo que calabacero. Por eso es como la de, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. O sea, Sí. ya prácticamente, pues sí, o sea, sí Sí, pero estamos ayudando. en ese escenario sí sería inminente una guerra con Rusia. Sí. En ese escenario sí sería inminente. ¿Prevenible? Por supuesto que es prevenible. Se puede prevenir, pero fácilmente. ¿Se quiere prevenir? Eso es otra cosa. Eso es lo que vamos a ver. No parece que se quiera prevenir, al contrario. Parece que no hay que prevenirla, hay que prepararnos. Hay que acelerar. Métele turbo, papi. Métele turbo, ¿por qué? Porque tal vez estemos presenciando la muerte de una hegemonía mundial y ya están haciendo un orden multipolar. Y entonces, fíjate que me recuerda un célebre dicho de los años de la hegemonía priista de México, en donde decía Vargas Llosa en aquel momento, vivimos... Sí, Vargas Llosa hablaba de México en ese momento y decía, estamos en un sistema que no está preparado para morir y una democracia que no está lista para nacer, algo así. Entonces, te estoy hablando de antes de que llegara Fox al poder precisamente en esos contextos, ¿no? Estaba yo muy chiquita. Y refiriéndose al contexto de América Latina, porque junto con Fox estaban saliendo ya muchos movimientos que estaban rompiendo con un sistema tradicional en América Latina. Entonces yo recordé mucho estas palabras de Vargas Llosa de estamos viviendo algo así como un sistema que no está preparado para morir y una democracia, una dictadura que no está preparada para morir y una democracia que no está lista para nacer. Y entonces ahora estamos viendo el fin de una hegemonía mundial que no está lista para morir y un orden multipolar que está intentando nacer. Y tal vez la única manera de evitar que nazca es un aborto, Alba. Sí. Y el aborto es una guerra. Y cuidado con esa guerra, amigos, porque es tal vez la que tanto nos han estado vendiendo un día sí y otro también. De la guerra viene y es inevitable y hay que prepararnos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que no surja un mundo multipolar. Así es. En fin, Alba, muchas gracias, por cierto, a todos los que se han vuelto a conectar con nosotros en nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego. Gracias.